Hola, mi nombre es Katia. En este video vamos a tratar sobre las leyes que rigen el comportamiento de los gases con 3 experiencias sencillas de laboratorio, 3 experiencias caseras. Para comenzar, vamos a comenzar con la ley de Boole. ¿Qué es lo que enuncia esta ley? Esta ley enuncia que a una temperatura y una masa constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Esto qué significa? Que al aumentar el volumen de un gas va a disminuir su presión y al disminuir su volumen va a aumentar su presión. Por ejemplo, si duplicamos el volumen de un gas, la presión del mismo va a disminuir la mitad referida a su valor original. Para esta primera ley, los materiales que vamos a usar para esta primera experiencia va a ser una botellita de plástico y un globo apenas inflado y atado ahí. Lo que vamos a hacer es introducirlo en el pico de la botella, lo introducimos apenas y lo que hacemos ahora es apretarlo. Lo apretamos y vimos que el globo salió despedido. ¿Qué es lo que sucedió acá? Lo que sucedió fue que al apretar la botella, su volumen disminuyó aumentando su presión. Este aumento de presión fue lo que hizo que el globo salga despedido. Ahora, como segunda ley, vamos a hablar sobre la ley de Gay-Lussac, que esta ley lo que enuncia es que a un volumen constante, la presión de un gas depende directamente de su temperatura. ¿Esto qué quiere decir? En simples palabras, significa que al aumentar la temperatura va a aumentar la presión y al disminuir la temperatura va a disminuir la presión. En este caso vamos a usar también un globo. Voy a inflar otro globo. Lo inflamos apenas, lo atamos y lo volvemos a introducir. Lo que vamos a utilizar es una botella, un globo y un recipiente con agua caliente. Lo que hacemos, ya tenemos el globo, lo introducimos en la botella apenas y lo que hacemos ahora es introducir la botella dentro del recipiente y vamos a observar qué sucede. Lo que se pudo observar al introducir la botella dentro del recipiente es que el globo también salió despedido, pero no apretamos ni nada la botella. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Lo que pasó fue que, como bien la ley enuncia, al aumentar su temperatura aumenta la presión. Nosotros, al introducir la botella dentro del recipiente, esto hizo que la temperatura del gas que se encuentra dentro de la botella aumente y así aumentando también su presión. Y al aumentar su presión hizo también que el globo salga despedido. Bueno, y como última ley y último experimento que vamos a ver en este video, vamos a ver la ley de Charles. ¿Qué es lo que enuncia esta ley? Esta ley enuncia que a una presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura del mismo. ¿Esto qué significa? Esto significa que si la temperatura del gas aumenta, el volumen también va a aumentar y si la temperatura disminuye, el volumen también va a disminuir. Para este experimento lo que vamos a utilizar es una vela, un recipiente, yo acá ya tengo pegada la vela al recipiente, un frasco de vidrio, agua, tinta para que se pueda observar mejor lo que va a suceder y algo con que encender la vela. Bueno, lo que vamos a comenzar poniendo el agua en el recipiente. Colocamos el agua, ahora colocamos la tinta. Ahora procedemos a encender la vela. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir la vela con el frasco. ¿Qué es lo que tiene que suceder acá? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? La boca del frasco tiene que tocar la superficie del agua, no llegar hasta el fondo, y vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que podemos observar acá.
Como se pudo observar, lo que ocurrió al principio fue, la vela se apagó y el agua ascendió hacia el frasco. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que a medida que íbamos introduciendo la vela en el frasco, el calor de la vela iba aumentando la temperatura del aire que se encontraba dentro del frasco. Una vez que el frasco tocó la superficie del agua, el oxígeno que había dentro del frasco se consumió, entonces eso hizo que la vela se apagara. Al apagarse la vela, ya no hay nada que le dé calor al aire, entonces, ¿qué pasó? La temperatura empezó a disminuir. Y si disminuye la temperatura, va a disminuir también el volumen. Entonces, al disminuir el volumen, ese volumen tiene que ser ocupado por algo y fue ocupado por el agua. Por eso el agua ascendió en el frasco. Bueno, hasta acá fueron los 3 experimentos para comprobar las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Espero que les haya gustado. Hasta luego.